Ania, el nombre Dinora del Real era un nombre artístico. O sea, el nombre Dinora era su nombre real, su apellido. El de él fue artístico. Ella era Dinora del Real para todo. Cosas muy, muy legales, ya que tuviera que ser, era que ya ella firmaba como Dinora Real. Cuando ella nace, ¿dónde residían sus padres? Mami era, una historiadora de Santo Suárez y La Víbora. O sea, mami, ahí fue toda su niñez. Toda su niñez, incluso la foto de los 15, recuerdo que ella me hablaba de la casita donde vivía, porque ella sí tuvo una niñez muy humilde, pero toda fue Santo Suárez, e incluso después que salió Reina del Carnaval, que va a vivir a otro apartamento ya mucho mejor, también era en la calle Cortina. Yo pienso que la llegada, mami, del arte le viene también por la belleza. O sea, porque lo primero que hizo mi mamá fue modelo de CMQ, de la Gravi y de la publicitaria Siboney, y por ahí empezó. Presentaba las toallas Antex y el jabón suave, y después mami es que empieza y pasa el curso como locutora. Pero ella llega al modelaje porque ella se presenta, o alguien la escoge. Yo creo que eso vino por su trabajo en el Tencent de Galeano. A ver, mami estudió maestra normalista. Cuando estaba en la escuela por necesidad económica, alguien le habla de ir al Tencent de Galeano y allí la contratan para trabajar vendiendo los productos de belleza. Y de hecho se graduó como de ahí está su título de maestra normalista. Trabajando ahí es que la contratan porque la ven los publicistas y la contratan para trabajar como modelo en la televisión. Pero cuando llega el momento en que ella es elegida reina del Carnaval de La Habana, todavía no era locutora. No, mami nació en el 35 y ella fue reina del Carnaval de La Habana en 1956, febrero. O sea, no, todavía ella no se había graduado como locutora. Tengo entendido que en el año 61 ella comienza una carrera como actriz. También, o sea, después que ya triunfa la revolución y demás, ella se evalúa como actriz. ¿Qué tiempo más o menos duraría Dinora como actriz? Mami hizo varias cosas, hizo aventuras. Una fue que recuerdo mucho, el Cacique Arrimado, que la dirigió mi padre, Sergio Martínez. Hizo teatros ICR. Trabajó con Garriga también, no mucho más, porque ya después ella dejó de hacerlo, trabajó también en novelas de radio. Pero era algo que le gustaba, es decir, lo de ser actriz. Sí, cómo no. Ella se consideraba que no era nunca, mami habló cuando se hablaba de grandes actrices, nunca hacía referencia a eso, pero sí, era muy estudiosa en todos los sentidos, tanto en la locución como en la actuación, en todo. Tenía una memoria prodigiosa. Mami se aprendía los textos de los teatros ICR con Roberto Garriga, que yo te digo porque yo se los pasaba. Que no había un teleprompter increíble, claro, eso le dio un nivel, lo tenía además, ¿no? Pero una cultura increíble porque además tú te aprendías todos los clásicos del teatro, las obras, era una cultura general que además de haber estudiado, eso también se lo encaminó, ¿no? Muy buenas tardes, amiguitos. Aquí estamos, amigo y yo, para presentarles el programa que a ustedes tanto les gusta, Amigo y sus amiguitos. Hace un momento me mencionabas a tu papá. Sí. Que fue su único matrimonio. Su único matrimonio. Me decías, ¿cómo se conocieron? ¿A qué se dedicaba él? Papi era editor del noticiero CMQ. Papi sí es fundador, mami no, porque mami entra a trabajar en la televisión en el año 54. Pero mi padre es fundador de la televisión. Parece que él la veía por ahí. Mi papá había enviudado y entonces ya trabajaba en el Tencent y entonces él iba los fines de semana con mi hermano. Yo tengo un hermano mayor y él iba con mi hermano y entonces, pero papi incluso no tenía su anillo de compromiso y él un día le dijo algo
Y ella le dijo, discúlpeme Sergio, pero yo no salgo con hombres casados. Entonces mi papá le dijo, no, mira, yo soy viudo. Incluso cuando el reinado todavía no eran novios. Fueron como 3 años novios. Ya Consuelito estaba casada con Amaury y Margarita con Jesús Cabrera. Incluso un día me pongo a buscar en internet y veo un documental de Consuelito. Estaban Consuelito y Margarita en el malecón. Y Margarita estaba hablando de cuando vivían en Fontanal. Le dice, ¿te acuerdas que Dinora era novia de Sergio? Y fue, qué sé yo. ¿Te acuerdas que jugábamos en la casa, que tú tenías un bingo y jugábamos y hacíamos perros calientes? Y, ay, sí, y todo ese lío, los domingos eran del Real y vacío. Sergio, cuando eran novios todavía. Sí, eran 3 matrimonios que salíamos juntos siempre a todos los A lugares. todas partes. Todo eso fue bonito porque fueron unas grandes amigas y toda esa época de iniciación de mi mamá en la televisión las pasó cerca de ellas, ¿no? Ania, ¿te contó tu mamá alguna vez cómo vivió ella esa época del reinado del Carnaval de La Habana? Fue una época muy bonita, indudablemente, porque además no es menos cierto que le dio una serie de prebendas, ¿no? Mami estrenó un Beauty del 56 y lo manejó todo el año del reinado, después te lo quitaban, ¿no? Pero bueno, le dio la posibilidad de tener un carro que en su vida ya soñó con eso. Pero nunca la vi ser alardear. No fue algo de lo que ella se vanagloriaba. No se vanagloriaba, alardear de eso, no, para nada. Mami era una mujer muy sencilla. Eso es algo que yo de mi madre siempre he admirado porque era muy, muy sencilla. Incluso ella me hacía un cuento. Mami era una mujer alta, practicó baloncesto, fue del equipo nacional, del equipo Cuba. Y ella dice que ella tuvo hasta complejo, jovencita, y se ponía bailarinas. Mami practicó porque ella estudiaba en una escuela de monjas en Santa Rosalía y ella pertenecía ahí al team de baloncesto. Y eso le permitió, después, formó parte del equipo Cuba, fue a México. Cuando ya tienes, como se dice, uso de razón, en ese momento, ¿qué estaba haciendo tu mamá? Cuando yo nazco en el año 63, ella después que pasó la licencia, ella dejó de ser maestra porque yo fui prematura, tuvo mucho trabajo conmigo, entonces ella decidió ya que llevar las dos cosas les era muy difícil, había trabajo por la noche de la locución. Cuando tú naces ya ella vivía en esta casa. Sí, ella viene a vivir en esta casa en el año 61. Mi hermano estudió ingeniería en sonido en la antigua Unión Soviética, trabajó en Radio Progreso, fue grabador. Bien, amigos, como ustedes habrán podido observar, los números que hemos presentado en este programa esta noche son números que están en el hit parade. Es un éxito de cada uno de los intérpretes. Efectivamente. ¿Tuvo que ver algo tu mamá en tu carrera? Yo cuando me gradué del pre fui a estudiar a LISA, al Instituto Superior de Arte y Actuación, pero realmente me di cuenta que que había equivocado quizás la profesión. Claro, ya yo conocía, mi mamá ya era locutora de los noticieros de televisión, me di cuenta, dije, bueno, es una carrera práctica que tenga que ver con mi personalidad también, el periodismo me va a servir y me parece bien, y lo que traté sí fue de vincular siempre mis prácticas y todo con el periodismo televisivo. Mira, nunca quise ser locutora, no me parecía, pudiera haberlo sido o no, pero no lo decidí. Cada vez que yo hacía algo la llamaba, mami, ¿qué te pareció? Porque claro, conocía, trabajó para un noticiero, sabía leer noticias. ¿Alguna vez te hizo saber dentro de su profesión como locutora cuál fue el momento más difícil? Sí, mira, cuando la invasión a Granada, por ejemplo, ella le tocó dar la noticia. Y ella ese cuento yo lo he hecho muchas veces en cámara. Fue un momento muy difícil porque no se sabía realmente qué estaba pasando con los cubanos que allí estaban. No hay que pensar tanto y dar la noticia como noticia, que para eso uno está. Pero a veces uno se emociona también, porque bueno, uno es humano y uno se emociona también. Cuando hizo el primer noticiero de televisión, lo hizo con Manolo Ortega. Y entonces en ese grupo de compañeras que comenzamos a trabajar en el Noticiero Nacional de Televisión, comencé yo. Sería a finales del 79, en el año 80, por ahí, más o menos, fue cuando hice yo los primeros noticieros de televisión. Me recuerdo que el primero fue en un noticiero de las 8 de la noche con el compañero Manolo Ortega. Me puse muy nerviosa, pero muy nerviosa me puse, porque el noticiero era directo al aire, como todo nuestro pueblo conoce, y es muy difícil, realmente. Manolo le dijo, ay Dinora, tranquilízate, porque si tú me mandas ahora a presentar a un Guzmán en un teatro, yo me muero igual. Claro, Manolo era un maestro del noticiero, increíble, pero le dio una confianza. También trabajaba un poquito más adelante en la revista de la mañana con el compañero Eddie Martin, también trabajé con Héctor Rodríguez. ¿Te hizo saber alguna vez qué figuras en sus inicios ella admiraba? Mira,
A ver, hay una anécdota que me alegro que me hayas preguntado eso, y eso no se me olvida, el respeto. Por eso siempre admiré eso de mami. Ania, tú no sabes lo que es estar en un escenario con Consuelo Vidal y Germán Pinelli. Eso vaya, entre otros, con Rosillo, con Ramón Fraga y con Héctor Fraga. ¿Con qué figuras del medio mantenía una mayor relación? Mira, con Aida Rodríguez, que fue además su compañera, también presentadora de noticiero, María Arina Grau, bueno, no sé, Teresita Segarra, que también fue su compañera de muchos años del noticiero. Bueno, amiguitos, y ahora seguro, pero seguro que ustedes quieren ver el cuento, ¿verdad que sí? Efectivamente, un cuento muy bonito que a ustedes les va a gustar mucho. Así que todos tranquilitos y calladitos para que no se pierdan ni un detallito. Silencio, silencio todo el mundo. Incluso en Angola, cuando estuvo en Angola, tengo entendido que tuvo un programa de radio, sí, o ¿no? sea, ella fue como animadora con Ramón Fraga del programa de La Hora en Español para los internacionalistas. ¿Qué consejos te daba tu mamá para la vida? Algo que la caracterizó y fue un consejo, era la humildad. Ella hablaba eso es otra, mami hablaba con todo el mundo, tuvo una experiencia muy bonita. Mami tuvo eso siempre, que la quisieron mucho por su naturalidad y también ser muy profesional. O sea, quizás yo no lo he logrado como ella, ¿no? Ya fuera de lo que era el trabajo, los medios, aquí en la casa, ¿qué era lo que más disfrutaba hacer ella en su tiempo libre? Mira, mami era buena cocinera. Increíble, no lo hacía porque teníamos a mi abuela que era la que cocinaba diariamente, pero mami sabía cocinar porque desde jovencita, a mí no se me olvida, dice, tu abuela cuando se enfermaba me enseñó a hacer una sopa, pero mami cocinaba, ella dice, los frijoles negros los hace Pastora, era mi abuela, pero yo los arreglo después. Mami lavaba, limpiaba, o sea, era muy presumida, eso sí. Había un cuento que mami siempre le daba gracia, porque llegaba a la peluquería cuando iba a hacer el Julito Sendi, cuando tenían los noticieros, el noticiero deportivo, y llegaba y le decía a las maquillistas, yo quiero que me pongan tan linda como Dinora. Y a mami le daba gracia, ¿no? Eso es otra cosa que heredé de ella, ¿no? ¿Y alguna vez notaste o lo dejó saber, hizo un comentario, si siendo una mujer tan bonita, si le preocupaba la vejez? No. ¿Qué te puedo decir? Si 3 días antes casi de morir, que yo vivía, no vivía en esta casa, estaba viviendo en playa, yo le toqué así el pelo y me dijo, me tengo que teñir. Yo le decía, mami, yo quisiera que tú fueras una viejita como María de los Ángeles Santana, que para mí era tan linda, ella la admiraba mucho, ¿no? Cuando mami se operó, unos meses en enero y murió en mayo, yo le dije al médico, yo lo único que quiero, yo sabía que su final iba a ser pronto, el médico no nos dijo, pero yo quiero volverla a ver como Dinora. Y me dijo, la vas a volver a ver como Dinora. Cuando ella se recuperó, que me tocó, yo vivía en playa, vuelvo y repito, y cuando ella entró, la vi parada en la puerta, era Dinora. Era Dinora arreglada, se montaba, ella tenía un pelito, no tenía ese gran pelo, ¿no? Vivía a base de las peluqueras, pero ella se montaba sus buclecitos en el pelo y se peinaba, se maquillaba sus ojos un poquito y siempre estaba muy elegante y bonita. ¿Tenía Dinora del Real algún dicho, un refrán, una frase que la acompañara siempre? Ella, por ejemplo, cuando ella quería hablar de algo que le emocionaba, ella decía, lo más grande. Pues tenemos aquí a la Orquesta de Estrellas Cubanas. Estrellas Cubanas, efectivamente. Y a sus cantantes, a Sergio, a Luis y a Helio. ¿Dónde está Luis? Bien, tú sabes que el primer número de ellos es un número sí, tiene vida limitada. Gracias. Y el otro es bueno y pico. ¿Recuerdas si el día que ella tenía trabajo recurría a algún método, algún ritual, alguna costumbre tenía para prepararse? Ella se trataba de arreglar su pelo para que, montarse que sea, porque ella sabía que al otro día tenía que salir. Eso era hábito en mamá. Ella pudiera ir manejando en chancleta, pues porque bueno, él era más cómodo, pero cuando ella se bajaba, ella entraba al noticiero, Dinora del Real con tacones, media, en la playa, a mami le gustaba mucho la playa, el cine. Hay personas que tienden a comparar. ¿Te molesta que te comparen con tu mamá? No, para nada. El hecho de ser la hija de una artista reconocida, no, a mí no, yo creo que mis méritos los he tenido por mí. Cuando yo me he visto apretada muchas veces, ya sea en lugares, y me dicen, tú no eres la hija de Dinora. Y yo siento, digo, ya, el camino se me va a abrir porque ella siempre ha estado y ahora más que no la tengo hace muchos años, ¿no? Bueno, Ania, más que agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más
sobre esa grande que fue Dinora del Real. Sí, yo te agradezco muchísimo que lo hayas hecho, porque es una pena que ella no sea la que esté sentada aquí, ¿no? Pero bueno, si me toca a mí hacer vivir su obra y su vida, pues es lo mejor que puedo hacer.